Hola, buenas noches, bienvenidos otra vez a Iñaki Conciencia Misterio. Hoy vamos a hacer vais a ver luego al finalizar esta introducción, un reportaje en el Castillo de Barcienfe. Grabé con mi hija, os tuvimos una sola voz porque empleamos nada 15 minutos, era una especie de tutorial de lo que se hace en una experiencia de campo, experiencia TFI, es decir, de grabación de supuestas voces de origen desconocido. Sí quiero que sepáis que no tiene ningún tipo de validez científica fuera del laboratorio, como hicimos aquel experimento controlado científicamente con todas las variantes bajo supervisión. Obviamente es una experiencia romántica, es una experiencia más que a mí me sirve porque si yo hago una serie de preguntas que me responden, supuestamente o hipotéticamente, vamos a ver ahora aquí una de las respuestas que obtuve que podía adecuarse al contenido de la pregunta que formulé. Bueno, pues para mí sí tiene ese valor filosófico, ese valor de ir un poco más allá. Validez científica, absolutamente nada, aunque empleemos soporte científico. No quiere decir que el experimentador mienta, quiere decir que fuera de un ambiente controlado, cuidado. Luego también en una locución que vamos a hacer montada en imágenes, después de ver la experiencia en el Castillo de Barcienfe, voy a dar una serie de parámetros de cómo identificar una voz paranormal y cómo optimizar esas grabaciones. Para terminar, deciros que esta es la última vez que vais a ver una grabación con unos medios tan pobres, tan rudimentarios. Para mí siempre me he centrado en los contenidos que creo que son importantes, pero el empaquetado también lo es. Me he dado cuenta, pues visionando un montón de vídeos donde uno aprende. Eh, Digo esto porque tengo 3 próximos reportajes que lo haré a partir de diciembre. Uno muy interesante con mi amiga Ángela Gileri, una medium que no quiere ningún tipo de publicidad ni de protagonismo, donde he hecho experiencias durante muchos años en diferentes localizaciones. Algún día os hablaré de ellas. Os hablo una, por ejemplo, una anécdota en la casa Al-Burj, una casa árabe o casa de los muertos en Cáceres. Nos encerramos una noche, decían que se veía la figura de una mujer andando por allí. Y bueno, pues fue una experiencia donde estuvimos múltiples voces de origen desconocido que se contextualizaban con lo que sí estaba sucediendo y contestaban a las preguntas. Y una anécdota muy descriptiva de lo que allí pasó, o reveladora, fue que en un momento dado Ángela no tiene ningún tipo de operativa sobre mis aparatos. Yo estaba poniendo un aparato y ella de pronto dice, me están hablando. Y yo ya había empezado a grabar y en ese momento que ella dice eso, yo ya había operado el rec y se sincroniza una voz que dice nos ha visto. ¿Cómo puede ella impostar algo que un aparato, un soporte grabador que no es sugestionable, que no es manipulable, al mismo tiempo que ella recibe esa sensación de que le están hablando, hay una voz de origen paranormal que dice nos ha visto? Bueno, de eso ya hablaremos más tarde, porque quiero dedicar una próxima edición y hacerlo con medios un poquito ya más avanzados, a llevar a Ángela Gileri, pues a 3 escenarios de Toledo. Uno a la casa de mi abuela, una casa siglo XVI en el principal núcleo brujeril de la provincia de Toledo, bueno, de la ciudad de Toledo, como es el Pozo Amargo. Recuerdo que mi abuela era una medium que hablaba y escribía en una modalidad de árabe cuando era una persona analfabeta. Tenía en fin, a esas sesiones asistía el obispo auxiliar de Toledo con un intérprete. Punto uno, la quiero llevar allí. Punto dos, la quiero llevar a... Ella lleva diciéndome, es un experimento a ciegas, ella no sabe dónde va. Yo la llevo a sitios para que no tenga una información previa. Pero ella sí me está hablando de una serie de visiones que está teniendo con una monja y según me la está describiendo creo que sé el sitio, que es una ermita donde vivió una cueva, una beata ermitaña que hacía prodigios y es un lugar muy especial, se conserva la cueva y quiero llevarla también allí. Y también a una mikvé mikvé, a un pozo judío o un pozo con una significación en el casco histórico de Toledo que también creo que está cargado de esa fuerza que puede ayudar a obtener registros. Para terminar, deciros también que después de ese reportaje haré uno sobre las órdenes neotemplarias. Entrevistaré a un amigo mío grande de España que forma parte de una de esas órdenes de las que nunca se habla.
Y ya para una tercera, ya para enero, finales de enero, quiero hacer una ruta del Toledo judío de Kabbalah con escenarios, con multitud de información que creo que os puede interesar. Recientemente ha venido un grupo de personas muy, tanto profesores de Kabbalah como alumnos de Kabbalah y les ha gustado mucho esa ruta que hice. Entonces os quiero hacer partícipes. Y bueno, publicidad, sí, más allá, el más allá que ahora. Este es un libro que creo que, de verdad, aquí entrevisto también a Ángela Gileri, donde habla de lo que es la mediumnidad, su mediumnidad, etcétera, etcétera. Y creo que os puede servir y me gustaría recomendar. A modo de índice, pues podríamos hablar de En busca de una explicación de la conciencia, podemos hablar de una evolución de la conciencia, la eternidad, En torno a la naturaleza del alma, Aprendiendo a morir, En los umbrales de la existencia, remontándonos a los orígenes que dicen aquellas religiones y aquellas filosofías antiguas sobre la muerte, y después pasamos ya al tiempo presente, al estudio de los fenómenos fronterizos de las voces electrónicas, y dos casos paradigmáticos de la investigación TFI, y las naturalezas mágicas de las propiedades del sonido, tanto en la actualidad como en las culturas antiguas. De verdad, el más allá y aquí ahora os lo recomiendo. Y solo ya para terminar, no quiero que se haga muy largo. Aquí tenéis una voz, mirad, el sonograma. En una de las preguntas que vais a ver en el reportaje se pregunta qué es o cómo fortalecer ese campo de contacto entre el otro lado, entre ellos, por decir algo, darles la entidad que creo que tiene, porque es algo intencionado, inteligente, que no veo. No siento, pero responde. Bueno, pues al decirle cómo podemos fortalecer el campo de encuentro, ¿no? Para que las grabaciones sean más fluidas y mejores, hay una voz que parece decir a la orilla. No lo entiendo el sentido. ¿A qué orilla tengo que ir? No lo entiendo. Lo vamos a oír. Vamos a intentar aquí a verlo. Vais a ver que es como una voz, espero que, bueno, con las dificultades técnicas, pero se llega a oír, es una voz prototípica psicofónica, porque es como cantarina, con una voz casi infantil, átona. Luego vais a ver en el reportaje por qué sucede esto, por qué esa tonalidad. Dice a la orilla, como cantando. No sé si se ha llegado a escuchar bien lo que con cascos bueno, el editor de sonido que yo empleo, que es Olympus Sonority, se escucha bastante bien, os lo puedo asegurar cerca. Es una voz infantil que dice a la orilla. No entiendo qué quiere decir que para fortalecer ese campo de contacto tengo que ir a la orilla. No lo entiendo. Si me podéis ayudar en los comentarios y los que estéis suscritos y a los que invito a suscribiros y a dar a conocer el canal, bueno, lo agradecería mucho. Nos vemos en una próxima edición, ya os digo, con mejores medios y el próximo reportaje con Ángela Gileri, una medium recorriendo itinerarios de Toledo que tienen que ver con lo desconocido. Y como os digo, ese reportaje ya saldré en exteriores, saldré grabando con Ángela, saldré de alguna manera comentando esos escenarios y un poquito más con una tecnología un poquito más avanzada. Muchas gracias, suscribiros por favor, Iñaki Carmona Conciencia, buenas noches. Castillo Toledano de Barcienfe, zona fortificada desde los siglos XI y XII. En el siglo XIII pasó a manos de la Orden de Santiago y fue cedido por don Enrique IV de Castilla al adelantado don Alfonso Tenorio, cabeza de la familia de los Silva. Estos construyeron el castillo en el siglo XV. La construcción del castillo la comenzó Juan de Silva y su nieto la concluyó. De los Silva pasó a la casa ducales del Infantado, de Osuna y de Pastrana. Los duques de Pastrana donaron el castillo de Barcienfe al Papa León XIII, quien lo vendió posteriormente junto con el término y el pueblo. El comprador fue don Cirilo Calderón, quien consiguió hacer de Barcienfe un próspero complejo agropecuario. Actualmente la familia Calderón es el propietario.
son muchos años los que de una manera automática, primero he hecho meditación, he intentado un poco ponerme en un estado, digamos, que no sabría definir, porque realmente lo que intento es crear una predisposición. Pero decir que hay un patrón, que hay una técnica, que hay una metodología, sería mentiroso. Hago mi propia metodología, que es ponerme en un estado de predisposición en el que de alguna manera creo que estoy actuando en una realidad que ya no es la que vivía hace un momento, para poder de alguna manera conectar, recrear o teatralizar que aquellos personajes con los que quiero contactar, esos seres voces, aquellos que nos responden y no sabemos quiénes son, están aquí, nos rodean y que de alguna manera nos dan permiso para entrar en contacto con ellos. Vamos a acompañarme dentro del castillo y vamos a grabar. Pedimos permiso para entrar en este castillo. Aquellos que lo vivieron, que estuvieron aquí, que guardan un recuerdo vago e impreciso allá en la realidad, dimensión, en naturaleza nueva en la que os encontréis, pido paso. Y si hago algo que os molesta o que por ignorancia o desconocimiento mío no debería haber hecho, os pido de antemano disculpas. Muchas gracias. Hoy es 9 de noviembre del 2022 y estamos en el Castillo de Barciense. Me dirijo a estas voces amigas, a alguien que me dé un nombre sobre su identidad para que yo me pueda dirigir a él por su nombre. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? ¿Sabes en qué naturaleza o en qué estado te encuentras actualmente? ¿Cómo notas o percibes mi presencia? ¿La percibes a través de la luz, el calor, sonido, vibración? ¿Me puedes ayudar a entender cómo es el campo de contacto contigo? ¿Quién eres? ¿Te incomoda mi presencia? ¿Puedo ayudarte de alguna manera? ¿Son efectivas las oraciones, los pensamientos? Las meditaciones pueden ayudar de alguna manera tanto a establecer un contacto contigo como para que entiendas que para mí tú estás muerto, y esa es una palabra que yo no entiendo, porque si tú eres conciencia y tú me respondes, quizás el que tenga limitada la propia conciencia soy yo. ¿Me puedes decir si estoy en lo cierto? ¿Puedes darme un dato sobre tu vida, si recuerdas que tuviste un cuerpo? Un dato que yo pueda asegurar cuál fue tu identidad y comprobar, porque eso puede dar esperanza a los que buscan a través de vuestro contacto la esperanza en que la vida continúa de un modo que desconocemos. Gracias. Los medios que pueden influir en la calidad de la señal ruido de una grabación son el micrófono, la grabadora, la banda magnética, la velocidad de grabación, los aparatos automáticos como Trevisan o un activador vocal,
puesta en marcha por la voz, etc. Por otra parte, la calidad de la señal depende también de la reverberación y de los ruidos ambientales, la frecuencia de muestreo, en inglés sampling rate, la calidad de los transformadores analógicos y digitales o el lugar de conservación de las grabaciones. El micrófono transforma la energía sonora en energía eléctrica. La calidad y la fiabilidad de un micrófono se miden teniendo en cuenta algunas características tales como la curva de respuesta, la directriz, la sensibilidad, la distorsión o el ruido intrínseco y la dinámica. El magnetófono es el aparato que traduce la señal eléctrica proveniente del micrófono en variaciones magnéticas en la banda. Las variaciones magnéticas se deben a las partículas de hierro o carbón. Una de las maneras más sencillas para mejorar un sonido vocal o musical es el de comprimirlo en bandas de frecuencia determinada y de controlar la dinámica con múltiples procesadores multibanda e igualizadores paramétricos de calidad. En las grabaciones radiofónicas o telefónicas, la banda es de menos de 4 kHz. Es absurdo utilizar conversiones a 192 kHz. Es suficiente con 44 kHz y 16 bytes para tener una señal de alta calidad. En el caso de trabajos en voces microfónicas sostenidas por grabación ambiente, por el contrario, está aconsejado muestrear al menos a 48 kHz, 96 kHz y 24 bytes. Y a 192 kHz solo si las señales son extremadamente débiles o casi en el nivel del ruido de fondo. Hay que considerar que espectros relativamente diferentes caracterizados por una inhabitual fluctuación en el dominio de las frecuencias y de las amplitudes y sobre todo en el dominio del tiempo se producen en las grabaciones paranormales. Se pueden hacer en las voces múltiples análisis, pero los principales, los que nos pueden dar información útil sobre la naturaleza de una voz, son los siguientes. Comprobar la presencia de frecuencia fundamental. Comprobar la presencia de vibración de cuerdas vocales, análisis sonorográficos. Comprobar la presencia y la constitución de las formantes. Extrapolar todos los valores preferentes con medida de la desviación estándar. Comparar los valores extrapolados con los de una muestra de población contenida en una base de datos. Comprobar la evolución temporal de la señal, modulación en amplitud y frecuencia. Comprobar el ruido de la energía. Comprobar las perturbaciones de tono o los temblores de voz. Hay que decir que todo esto es posible si, como hemos dicho antes, tenemos una señal con una buena relación señal-ruido. Si no es así, cualquier análisis no tendría fundamento. Por ejemplo, una estadística paramétrica objetiva válida para fines judiciales debe de cualquier modo comprender elocuciones verbales de una duración mínima de 10 segundos, por lo menos conteniendo 15 vocales y tener una buena relación señal-ruido. Quiere decir que otro test, ejecutado por ejemplo en cerca de 20 segundos de palabras, se han obtenido índices de compatibilidad de voz muy importante, superior al 95%, al comparar voces paranormales con su supuesta alocución de una persona cuando estaba viva. Como vemos, no es tan fácil el poder estudiar con seriedad y rigor una voz de origen paranormal. De estas consideraciones se deduce que, además de los sistemas automáticos y semiautomáticos de mejora acústica en la señal, hay que disponer de sistemas parametrales de control de manera que se puedan adaptar manualmente al sonido particular que se examina. Esta operación no se puede realizar sin una preparación técnica en electroacústica del operador, que a menudo es el mismo que el investigador en TFI, y esta máxima, hay que ser honesto, no se cumple. ¿Y cómo recibir y de dónde recibir esas grabaciones de origen paranormal? Dejemos a los muertos en paz por un día y hablemos del vacío cuántico. El vacío cuántico transporta luz, energía, presión y sonido, pero ¿podría también correlacionar sucesos separados e incluso distantes? Este sería el caso del vacío si fuera solamente un mar superdenso de energía, sino también un mar de información. La posibilidad de que el vacío cuántico pueda transportar información está siendo defendida por investigadores de vanguardia como Harold Putford del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Texas.
Una consecuencia de esto es que estamos literalmente, físicamente en contacto con el resto del cosmos y que compartimos con las partes más remotas del universo unos campos fluctuantes de punto cero de dimensiones incluso cosmológicas. La experiencia del astronauta del proyecto Apolo, Edward Mitchell, mientras estuvo en el espacio, le llevaron a la siguiente conclusión. Al igual que Mitchell, él llega a la conclusión de que el vacío cuántico puede ser un mecanismo de información holográfico que guarda la experiencia histórica de la materia, es decir, esto es, de nuestras vidas. En el año 2001, Henry Stapp colocó la cifábula de la conciencia no local en el marco de la física actual. La nueva física, resaltó, presenta pruebas de que los pensamientos humanos están enlazados con la naturaleza a través de conexiones no locales. Lo que una persona elige hacer en un lugar parece que afecta inmediatamente a lo que es verdad en cualquier parte del universo. Este aspecto no local puede comprenderse si se concibe que el universo no es una colección de bits, pedacitos de materia, sino más bien un compendio creciente de bits de información. El campo de información que lanza los cuantos y la galaxia del universo físico y las células y organismos de la biosfera también pudieran enlazar los cerebros y las mentes de todos los seres humanos en una sociosfera o en un campo de conciencia global en el cual todos somos partícipes.